Este es Pandora, mi vivero gigante de selva tropical de nubes de 1000 galones. Es hermoso, ¿no? Esta construcción en la selva tropical me llevó meses de investigación, semanas de planificación y 6 días para construirla. Pero, aunque majestuosa en su esplendor natural actual, todavía estaba incompleta. Verás, mi idea era que Pandora fuera un vivero de ecosistemas, y con todas sus plantas ya en su lugar, todo lo que necesitaba ahora eran los animales. Y aquí estaban. He esperado meses para ejecutar este evento titánico que llamo Gaia. Es decir, el gran adviento de integración animal, donde liberaré un equipo inicial de animales para reactivar el ecosistema. Muchos animales en contenedores esperaban pacientemente ser liberados en los suelos de Pandora para que cada uno cumpliera su función en el ecosistema contenido que estaba tratando de crear. Pero no sabía que mi operación de vivero en el ecosistema de la selva tropical gigante no saldría según lo planeado y el caos interrumpiría el orden que había establecido. Esta es la historia más loca de cómo esta semana estalló una guerra de criaturas en mi vivero gigante de la selva tropical, de una manera que nunca podría haber predicho. Y todo lo que pude hacer fue observar cómo se desarrollaba todo, en la forma cruda y a menudo dura característica de la naturaleza, dejando mi mandíbula en el suelo. Bienvenido a la parte 5 de mi serie Ecosystem Vivarium, donde la madre naturaleza comienza a hacerse cargo del espectáculo, aquí en el canal Ants Canadá. Suscríbete al canal y presiona el icono de campana. Bienvenido a la familia AC, disfruta. La mano gigante de los mundos creadores liberó al gecko doméstico en Pandora. Ella fue la primera miembro en participar en el evento Gaia. En el momento justo, saltó y cayó sobre un lecho acolchado de enredaderas y musgo. Sentada quieta, no pudo evitar contemplar de repente el vasto mundo nuevo en el que acababa de ser liberada. ¡Wow!, pensó para sí misma con asombro. ¿Dónde estoy? Este lugar era grande, realmente grande y siniestro. Cuando las nubes comenzaron a aparecer. Pero ella sabía que no debía simplemente empezar a retosar y explorar sin pensar. Sus instintos le decían que aquellas tierras, aunque hermosas, también eran hostiles y peligrosas. Sería mejor que vigile sus pasos. Pero ella fue el primer animal en ser colocado. ¿Qué tan peligrosa podría ser Pandora, verdad? Bueno, resulta que AC Family tenía razón y yo también descubrí la verdad sobre Pandora, 2 días antes de Gaia. Estas tierras ya eran una zona de guerra literal, y una carrera en todo Pandora para dominar los partidos ya había comenzado entre las criaturas más improbables. El día antes de agregar todos los animales, vi una colonia de hormigas en acción. ¿Hormigas? ¿Qué tipo de hormigas? Hice lo mejor que pude para identificar sus especies mientras los observaba avanzar enérgicamente a lo largo de la fachada vertical del tocón del árbol Aleluya. Parecían tan familiares. Seguí su rastro y observé cómo iban y venían desde un agujero discreto en la madera flotante. ¿Vivían las hormigas en el tocón de este árbol? Lo seguí por otro sendero que establecieron por el bosque hacia el suelo cubierto de musgo. Y fue entonces cuando lo vi. Un supermayor. De ninguna manera. Eran hormigas merodeadoras. ¿Qué hacían las hormigas merodeadoras aquí? Incrédulo, tuve que volver a comprobar mis leviatanes, mi antigua colonia de hormigas merodeadoras, para ver si de alguna manera habían escapado o algo así, pero no. Todo estaba bien y los leviatanes todavía estaban en su configuración. Estas hormigas merodeadoras eran otra colonia y debieron haber sido introducidas a través del tocón de árbol. Cuando extrajimos el tocón del suelo por primera vez, recuerdo que a muchos de nosotros nos picaron hormigas merodeadoras, pero supuse que era por un rastro de hormigas que pasaba junto al tocón, porque los merodeadores generalmente anidan en el suelo, no en la madera. Nunca se me ocurrió que posiblemente hubiera hormigas merodeadoras viviendo dentro del tocón. Además, nunca me mordieron ni una sola vez durante la instalación del muñón en el tanque. Pero ahora que los vi aquí, tenía algunas preguntas.
A juzgar por sus rastros activos y el tamaño de los Supermajors, esta no era una colonia joven de merodeadores. ¿Qué tamaño tenía esta colonia? Tenían que ser una colonia de miles de trabajadores al menos para tener grandes empresas. ¿La reina también estaba aquí o la dejaron enterrada en el lugar de la extracción? No pude evitar preguntarme, pero mientras me estresaba pensando en lo que sucedería si esta colonia de hormigas merodeadoras creciera por completo hasta dominar Pandora, de repente me sorprendió el terrible avistamiento que hice a continuación. De ninguna manera. Hormigas de fuego. ¿Qué hacían las hormigas bravas aquí? Revisé Volcania, mi isla de hormigas rojas de los caballeros carmesí, pero ellos también estaban adentro y asegurados. Entonces, estas hormigas bravas también fueron introducidas, quizás a través del suelo de una de las plantas. Observé mientras trabajaban vigorosamente para construir sus túneles. Había muchas, quizás no tantas como las hormigas merodeadoras, pero suficientes. Tenían que ser una colonia algo más pequeña porque si hubieran sido más grandes definitivamente me hubieran atacado y picado durante la siembra, y seguramente me hubiera dado cuenta. Sin embargo, fue desalentador ver que las hormigas bravas habían sido introducidas en Pandora, porque, como muchos de ustedes sabrán, las hormigas bravas son invasoras y tienen fama de matar, desplazar y superar a las hormigas nativas en los ecosistemas que han conquistado. Además, lo que me pareció una locura fue lo cerca que estaba el nido de las hormigas bravas de los senderos activos de las hormigas merodeadoras. Échale un vistazo. Las hormigas bravas fueron lo suficientemente valientes como para empezar a vagar por los lechos cubiertos de musgo y, a un tiro de piedra, estaban los merodeadores. Sentí que era solo cuestión de tiempo antes de que las líneas de hormigas de fuego y merodeadoras se encontraran. De hecho, ya lo eran. Esta era una escena clásica de Team Native vs Team Invasive Ants, y no podía creer que todo se estuviera desarrollando ante mis ojos dentro de nuestro vivero del ecosistema de Pandora. En la cima del tocón del árbol Aleluya, las termitas realizaban silenciosamente su importante trabajo. ¿Había termitas aquí también? No lo podía creer. Estas eran termitas nasutitermes que viven y comen madera. Parece que este tocón de árbol trajo muchas criaturas geniales para sembrar a Pandora. Mira a los soldados. Tienen estos tubos especiales que sobresalen de sus caras, desde los cuales se puede disparar una mezcla química pegajosa y nociva a los enemigos, principalmente hormigas. Genial, ¿verdad? Me sentí honrado de observar esta colonia de termitas, reparando y construyendo sus túneles a lo largo del exterior de este tocón de árbol. Por cierto, estos túneles de tierra están hechos de su excremento y se endurecen para formar un tubo protector a través del cual la colonia podría navegar con seguridad mientras comían lentamente a través de la madera. Empecé a preguntarme si las termitas eran la razón por la que a los merodeadores les encantaba vivir dentro del tocón del árbol. Había una fuente constante de alimento disponible para ellos aquí, suponiendo que fueran lo suficientemente rápidos para esquivar las cosas pegajosas que les disparaban los soldados, por supuesto. En 2 horas, los túneles estuvieron terminados y las termitas pudieron continuar trabajando y comiendo en la privacidad de sus túneles de excremento ocultos y oscuros, a salvo de las hormigas por ahora. Pandora se había convertido en un lugar donde estaba surgiendo nueva vida animal improbable. Un pequeño reflejo de luz llamó mi atención, como si algo estuviera usando un pequeño espejo para enviarme un mensaje en código Morse. ¿Lo ves? Miré un grupo de algunas plántulas y vi una criatura diminuta. Una pequeña mosca, que acaba de salir de su pupa en el suelo, miró hacia el nuevo mundo con su nuevo cuerpo de mosca. Pasó sus patas por sus alas no utilizadas para que la hemolinfa fluyera por sus venas en preparación para su primer vuelo. Fue interesante ver que incluso animales de presa como moscas habían llegado involuntariamente a Pandora. Las hormigas merodeadoras realmente estaban siguiendo el rastro ahora, estableciendo líneas claras hacia y desde varios lugares en Pandora, incluso las mayores enviadas para proteger los senderos o tal vez cortar cosas. Verlos avanzar a través del alto musgo era como ver una manada de lobos moviéndose rápidamente por el bosque. De hecho, me encantan las hormigas merodeadoras por la forma en que avanzan. Seguían avanzando por el bosque, pero uno de esos senderos que venía desde la derecha del pie del tocón Aleluya era especialmente activo. Y lo seguí para ver a qué se debía todo el alboroto de los merodeadores. Veamos qué están haciendo estas hormigas. De hecho, este camino se volvió tan importante para las hormigas que comenzaron a talar todo el musgo vivo que se encontraba en el camino.
Estaban decididos a hacer de esta una carretera de merodeadores permanente, y el musgo no era su suelo favorito para navegar. Pieza a pieza, los trabajadores trabajaron duro para cortar el musgo y... Oye, ¿qué es eso? Asombroso. Entonces descubrí que estos bosques de musgo por los que desfilaban nuestros merodeadores eran el hogar de estas criaturas. Pequeños escarabajos errantes. Se arrastraron entre el musgo en busca de comida. Supuse que estaban cazando pequeñas criaturas que viven en el musgo o se alimentaban de los hongos que atacan el musgo. Los escarabajos errantes, según la especie, pueden tener dietas muy diversas. Pero es genial ver que los merodeadores no están interesados en molestarlos en absoluto. Fue en ese momento que también encontré algo más en el musgo que los merodeadores no se molestaron. ¿Lo ves? Esa pequeña hormiga que se abre paso entre la maraña de musgo no es una hormiga merodeadora ni una hormiga de fuego. En realidad, no estoy seguro de qué especie es. Tal vez Calyptomyrmex, pero llamémoslas tentativamente hormigas enanas por ahora, y la vi entrar en contacto con un merodeador, y nada. La hormiga merodeadora continuó con su negocio, sabiendo que esta hormiga enana no era una amenaza. Supongo que una colonia de estas hormigas enanas también se introdujo en Pandora sin querer y ahora estaban buscando alimento activamente junto a los merodeadores. Nunca antes había visto este comportamiento y nunca habría podido hacerlo en un entorno cautivo donde nunca mezclo colonias de hormigas. Es interesante saber que en la naturaleza no todas las hormigas son enemigas. Bien, entonces, ¿por qué los merodeadores estaban tan ansiosos por abrir un camino por aquí? ¿Qué buscaban? Siguiendo el rastro desde el Hallelujah Stump, a través del musgo, noté que el rastro de las hormigas se extendía desde las tierras orientales de Pandora hasta aquí. La Cueva de las Maravillas, cuyas oscuras y húmedas cámaras cavernosas se extienden hasta las colinas de musgo que la rodean. Interesante, ¿estaban los merodeadores planeando trasladarse del Muñón Aleluya a la cueva? ¿Qué tenía de especial esta cueva? Pronto lo descubriría, pero de repente me distrajo una conmoción que ocurrió en el otro extremo de Pandora. Una pelea entre una hormiga de fuego y dos merodeadores. Sucedió rápido, pero este fue el comienzo oficial de la guerra. Las hormigas merodeadoras, ahora alarmadas por la presencia de las hormigas bravas, se apresuraron en una sangrienta misión de matar. Las hormigas merodeadoras hicieron sonar la alarma enemiga liberando una feromona que pronto llegaría a otros miembros de la colonia. Los merodeadores comenzaron a cazar a las hormigas rojas mientras se agachaban y se escondían en el musgo para evadir las fuerzas merodeadoras. Por muy tenso que fuera el drama de las hormigas merodeadoras y las hormigas bravas, la escena me pareció fascinante. Un mayor fue informado de las fuerzas de las hormigas bravas y éstas atacaron para ayudar a defender. Se acabó. Como un rinoceronte enojado, avanzó a través del musgo y apareció en la escena donde podía oler la sangre de la hormiga roja por todas partes. ¿Dónde están? Déjame con ellos. Odiaría ser una hormiga de fuego enfrentándose a un mayor merodeador en estos momentos. Las hormigas bravas estaban demasiado distraídas para darse cuenta de lo cerca que se acercaban a ella, pero de repente, ¡bam! Una hormiga de fuego corrió directamente hacia sus mandíbulas y ella mordió con una fuerza que la hormiga de fuego nunca había conocido. Otro merodeador ayudó, pero la hormiga de fuego escapó, lo que enfureció aún más a la mayor, mientras ella arrasaba en busca de más hormigas de fuego. Una hormiga de fuego herida salió de su escondite justo en el camino del mayor, y nuevamente el mayor bajó para rematar a la hormiga de fuego. Pero de repente el mayor retrocedió de dolor. La hormiga roja lo había picado, probablemente justo en la barbilla. El mayor se retiró y se colocó detrás de una roca de tierra. ¿Fue fatal esta picadura? Aún no. Vi cómo la mayor se sacudía, todavía claramente con dolor, para regresar al sitio y seguir acabando con la hormiga de fuego. Pero antes de que pudiera llegar a ella, ésta se escapó por un agujero oscuro en el suelo. No podía creer la batalla que acababa de presenciar. Pero no creo que nada pudiera prepararme para cómo terminaría pronto esta gran guerra entre superpotencias de hormigas. ¿Y qué otras superpotencias estaban esperando entre bastidores para unirse a esta lucha? Un pequeño saltamontes comenzó a subir por el cristal, moviéndose muy lentamente. Necesitaba moverse pierna por pierna de esta manera, para que los depredadores no lo detectaran fácilmente.
Desde lejos, apenas se podía ver que se movía, muy lentamente y con mucha suavidad. Este saltamontes también debió haber sido introducido aquí a través de una de las plantas, y parecía que también sabía muy bien que Pandora estaba llena de peligros. Pero justo cuando comencé a quedar fascinado por el trote lento del saltamontes, apareció una hormiga en escena. Era una hormiga negra loca. ¿Qué? No. ¿Había hormigas negras locas aquí también? ¿Cómo? Las hormigas locas negras son otra especie invasora, y aquí había un explorador inspeccionando las tierras. Podía oler el rastro de las hormigas merodeadoras y se alejó a una distancia segura para estudiar qué estaban haciendo las hormigas merodeadoras. Siguió el camino de las hormigas merodeadoras de manera segura por encima de su rastro, y cuando sintió que había reunido toda la información que necesitaba, regresó a la colonia para compartir lo que había aprendido. ¿En qué parte de Pandora estaban acampadas las hormigas negras locas? Estaba decidido a seguirlo. Una araña saltadora, que vimos en el último video, en realidad fue confundida por mí como macho. Resulta que es una mujer. Supongo que debería haberle pedido sus pronombres. Se sentó contenta comiendo la mosca que acababa de atrapar. Supongo que la mosca que vimos temprano tuvo un vuelo corto. Fue asombroso saber que los depredadores ya estaban logrando cazar y encontrar presas. Pero luego vi otra araña saltarina, pero esta vez estaba en el exterior del tanque. Este era un hombre y verás por qué en un segundo. Hola, pequeño. Apuesto a que podía oler que había una hembra dentro, así que lo capturé y lo metí dentro. Aterrizó sobre el helecho espárrago. La araña saltadora se quedó quieta por un segundo, pero luego se movió para mirar a su alrededor. Disfruta Pandora, pequeño. Bienvenido a tu nuevo hogar. Me alegró descubrir lo impresionante y guapo que era. Vea esos dos órganos bulbosos a los lados de su cara. Esos son émbolos, y así se puede saber que es una araña macho, pero lo que me sorprendió fue lo inteligente y consciente que parecía al evaluar lo que acababa de suceder y dónde se encontraba ahora. Luego se volvió para explorar su nuevo entorno con sus múltiples ojos que le otorgan increíbles poderes de visión. Las arañas saltadoras son algunas de las arañas más geniales que existen, que no hacen telarañas permanentes, pero siempre están en movimiento acechando a sus presas. Esperaba que encontrara a la hembra y ayudara a sembrar una nueva generación de arañas saltarinas dentro de Pandora. Fue entonces cuando decidí nombrar a estas dos arañas saltarinas, Adán y Eva. Saltó y aterrizó en una enredadera cercana, donde podía oler la seda de sus salvavidas de Eva en algún lugar cercano, y continuó buscándola corriendo por la enredadera. Finalmente era el gran día de Gaia, el día en que llegarían más animales. No pude evitar detenerme y contemplar la belleza de Pandora al amanecer, mientras las nubes brumosas atravesaban las tierras. Fue todo tan hermoso. ¿Cómo diablos creamos esta familia AC? La niebla formó un rocío de la mañana sobre todas las plantas, y fue como si tuviéramos esta bendita y única oportunidad de observar cómo una selva tropical se prepara para su día de acción biológica. Honestamente puedo decir que crear este ecosistema vivarium con todos ustedes ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Quiero decir, es una locura pensar que todo esto comenzó como una idea nuestra y verlo todo unirse y manifestarse ante nuestros ojos ahora ha sido mi mayor honor. Seguí detectando nuevas criaturas en cada esquina. Un pequeño milpiés deambulaba entre la vegetación. Solo prefería emerger cuando la niebla lo atravesaba. Buscó vegetación y material podrido para masticar antes de retirarse a las sombras durante las horas más secas del día. El hombro del tocón del árbol Aleluya fue el lugar elegido por una joven araña tejedora orbe, que yacía en su red esperando pacientemente una captura. Pequeños y delicados hongos surgieron del suelo durante la noche para esparcir sus esporas por toda el área. Un gorgojo en la pared de musgo emergió para recibir la niebla de la mañana, antes de regresar a la pared de musgo cuando la niebla terminó, pero fue entonces cuando vi una hormiga negra loca. Aquí era donde estaban estacionados. Por lo que pude ver, se estaban reuniendo dentro de una de las silancias más grandes en la pared de musgo. Probablemente habían instalado una estación en algún lugar detrás del muro, y mira, estaban llenos. De hecho, comencé a preguntarme, ¿qué comían todas estas hormigas? Mientras inspeccionaba los senderos de las hormigas merodeadoras, cuyos caminos de tierra a través del musgo ahora estaban bastante definidos, también capté una hormiga alimentando a una mayor a través de la trofalaxis. Estaban las hormigas logrando encontrar una amplia fuente de alimento que yo no conocía, a pesar de que fue antes de que yo agregara criaturas.
¿Dónde encontraban las hormigas su comida o bebida? Familia AC, esta pregunta me llevó a un descubrimiento bastante sorprendente. En el área del estanque de Pandora, vi un par de caracoles, probablemente introducidos a través de la lechuga de agua flotante, pero lo más interesante es que vi hormigas. Hormigas merodeadoras, sobre la lechuga de agua con estómagos sociales llenos de agua de estanque. ¡Wow! No tenía idea de que las hormigas merodeadoras fueran tan competentes en el agua, pero ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Seguramente no nadaron? No, resulta que estaban trepando por las enredaderas. ¿Qué? ¿Los merodeadores eran capaces de volverse arbóreos? Esta era nueva información. Además, mira esto, el agua de nuestro estanque estaba teñida de un color marrón oscuro. Pero que no cunda el pánico. Todo esto era totalmente normal, ya que el tinte se debía a los taninos que se filtraban de la madera que estaba en el agua. De hecho, hizo que estas aguas fueran muy saludables para los animales que vivían en ellas y muy nutritivas para los animales que bebían de ellas. Era como un té natural para animales, y fue entonces cuando me di cuenta, ajá. Es por eso que los merodeadores habían establecido una carretera hacia ahí desde la Cueva de las Maravillas. Estaban obteniendo esta agua rica en nutrientes del estanque. Este sistema de agua era un recurso natural valioso para los merodeadores, de ahí la carretera, e incluso las hormigas negras locas que también visitaban el estanque en busca de la preciosa agua de té rica en nutrientes. Pero, AC Family, después de hacer este interesante descubrimiento, vino lo que tuvo que ser la escena más triste que presencié en Pandora. Una hormiga de fuego y un mayor merodeador en un punto muerto. Era difícil decir exactamente qué estaba sucediendo, pero por lo que parecía, la hormiga de fuego había mordido el segmento de la cintura del mayor, quien probablemente había sido picado en la cabeza o el tórax. La hormiga de fuego también había resultado gravemente herida, pero ¿por qué las otras hormigas merodeadoras no ayudaban a su hermana mayor? Uno pensaría que todos estarían allí para ayudarla, pero no. Era como si el mayor estuviera gritando a los demás merodeadores que se quedaran atrás. La mayor sabía que hoy moriría y sintió que no valía la pena perder a otro merodeador de su equipo por una posible picadura de la hormiga de fuego también moribunda. Esta era una batalla 1 contra 1, y ambas hormigas estarían muriendo ahora. Las hermanas merodeadoras observaron desde la barrera, ni siquiera otras mayores intervinieron, y luego, en un giro impactante de acontecimientos desgarradores, los merodeadores comenzaron a enterrar tanto a la mayor como a la hormiga de fuego, hasta que quedaron completamente ocultas en el suelo. Esta escena realmente triste permaneció en mi mente durante los siguientes días y, por alguna razón, me afectó mucho. Como regla personal, no hago una guerra intencional entre mis colonias de hormigas, pero esto fue diferente. No crié meticulosamente a estas hormigas como mis mascotas solo de sus reinas. Eran hormigas salvajes, con una comprensión salvaje del mundo y intenciones salvajes de supervivencia. En realidad, fue una de las razones por las que creé todo este vivero de ecosistemas en primer lugar. Quería estudiar cómo viven realmente las hormigas en la naturaleza, de una manera que no podía hacerlo a través de mis granjas de hormigas, incluidos los peligros reales a los que se enfrentarían en su hábitat natural, como vivir entre otras especies de hormigas. Había aprendido mucho hasta ahora, pero sabía que todo esto era solo el comienzo. Sin embargo, parecía que los merodeadores habían salido victoriosos al final. Las hormigas bravas se habían retirado, sellando completamente los agujeros de sus nidos. Ya no se ve ni una sola hormiga de fuego, pero sabía que no debía pensar que esta sería la última vez que los veríamos. Conocía muy bien esta estrategia. Protegidas bajo tierra, suponiendo que hubiera una reina allí, las hormigas bravas se concentrarían en aumentar su número, solo saldrían a la superficie para buscar comida en áreas más seguras, lejos de los merodeadores, y luego, una vez como una colonia más grande, emergiendo fuertes para luchar contra ellos. El poder de las hormigas bravas reside en su número, y las hormigas bravas sabían exactamente lo que estaban haciendo. Solo el tiempo dirá si las hormigas bravas regresarán algún día en busca de venganza para acabar con sus adversarios y reclamar Pandora y todos sus recursos. Por dentro, esperaba que no. También me preguntaba cómo las hormigas negras locas entrarían en juego con todo esto. Pero la realidad es que las especies invasoras también forman parte de muchos ecosistemas. Un ecosistema es lo que busqué diseñar y resulta que un ecosistema fue exactamente lo que obtuvimos. Todo estaba superando los límites de la supervivencia en este tanque.
Quiero decir, echa un vistazo a esto. Las enredaderas de banión que colgué por todo el vivero, pensando que estaban muertas, en realidad no lo estaban. Nuevas raíces aéreas comenzaban a brotar de ellos tanto bajo el agua como en el aire. Las vides estaban vivas. ¿Significaba esto que todo un árbol banión estaba a punto de crecer en Pantora? Es una locura descubrir que incluso un árbol entero estaba conspirando secretamente para clonarse y cobrar vida en nuestro vivero de la selva tropical. Los merodeadores estaban utilizando ahora también estas enredaderas como carreteras para acceder a todas las zonas del bosque. De hecho, Pantora había adquirido una energía dinámica y un alma propia, y todo lo que podíamos hacer ahora era observar cómo el sistema tomaba forma. Para citar mi película favorita de todos los tiempos, si hay algo que la historia de la evolución nos ha enseñado, es que la vida no estará contenida. La vida se libera, se expande a nuevos territorios y atraviesa barreras, dolorosamente, tal vez incluso peligrosamente. Bien, omitamos esa última parte. Vi a Eve, nuestra araña saltadora, ahora dándose un festín con una de las hormigas merodeadoras que atrapó viajando a lo largo de las enredaderas, y recordé que, si bien el peligro estaba en todas partes en estas vastas tierras para las criaturas, también lo estaba la vida. Pantora, nuestro vivero de selva tropical nubosa, ya era un ecosistema en funcionamiento. La vida encontró un camino. Pero es hora de que avancemos un poco más. Una mayor biodiversidad en un ecosistema significa un ecosistema más saludable. Ahora, imagina cuánto más épica sería Pantora si añadiéramos más criaturas en su interior. Ya era hora de descubrirlo. Llegó el momento de Gaia, y después de agregar nuestro primer gecko doméstico, que parecía estar sumido en sus pensamientos mientras contemplaba la inmensidad de las tierras brumosas de Pantora, procedí con la adición de los otros animales. Esto iba a ser muy divertido. Espero que puedas suscribirte al canal, ya que subimos todos los sábados a las 8 de la mañana EST. Recuerda dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte para ayudarnos a seguir haciendo más. Es amor de hormigas para siempre.